Palafrugell està rebent la visita aquests dies d'una investigadora, una antropòloga argentina, que està investigant la vida d'un personatge molt concret de la història de Palafrugell, que ara li demanarem que ens ho expliqui. Leonor Slavsky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, mucho gusto. Un gusto estar acá. ¿Sobre qué personaje estás investigando aquí y qué te ha traído a venir desde Buenos Aires a Palafrugell, en el archivo municipal, que es donde estamos hoy, sí, para investigar este personaje? Nosotros somos un equipo interdisciplinario que estamos haciendo este trabajo por una convocatoria del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, del cual este personaje del cual te voy a hablar fue una de las fundadoras. Y es una entidad religiosa. Es una entidad religiosa compuesta por sacerdotes, religiosas y laicos que trabajan bajo el concepto de una nueva evangelización para con los indígenas, ¿no? Que no sea impositiva, respetando las modalidades culturales y las cosmovisiones de los pueblos indígenas y trabajando, de una manera más social, digamos, con estos pueblos. Entonces, el trabajo concreto que nosotros estamos haciendo se refiere a la hermana María Bassa Palau. María Bassa Palau. María Bassa Palau. Vale. Y María formó parte del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo que se instala en América Latina a fines de la década de los 60 como consecuencia de del Concilio Vaticano II. ¿Nace aquí en Palafrugell? Ella nació acá, sí, nació acá en 1928. Y se va a Argentina. Y partió a Argentina en el 36 cuando comenzó la guerra. Vale. El padre permaneció acá hasta la finalización de la guerra y la madre de María, Celia Palau, partió para Buenos Aires con sus hijas, donde estuvo allá hasta que vino el padre. El padre había tenido idas y vueltas a la Argentina, había ido por primera vez a los 15 años, siendo cuñado de un miembro también notable de esta zona, de la familia Llorens. Vale. Era cuñado de este Llorens, que era el marido de María Gracia Bassa, que también es un personaje muy conocido como poetisa y demás. O sea, entonces, y también relacionados con Irene Bassa Rocas. Exactamente, que era la abuela. Vale. Acá hay como una... Si bien los hombres de esta familia también han sido notables, es una familia que destaca por sus mujeres. Hay una línea potente de mujeres. Que son los que tenían lo que ahora es el Casal Cultural de Llofriu, la Casa Bassa Rocas. Exactamente, la abuela Irene Rocas, que fue participante en la elaboración del diccionario catalán-español, María Gracia Bassa, una poetisa y militante del catalanismo en América, ella se fue para allá siendo relativamente joven, casada con Joan Lorenz, y ha escrito una cantidad de poesías importantes y además como una defensora de la lengua y del catalanismo en la diáspora catalana, llamémosla, y María Bassa forma parte de esta familia. Estamos en el 36, que se va a Argentina. Ella se va a Argentina en el 36, teniendo 8 años, e ingresa ahí en el Instituto del Sagrado Corazón, donde va a hacer toda su carrera desde la escuela primaria, la secundaria, el noviciado y su ordenamiento, ¿no? Para aquellas épocas, María decide participar de este movimiento así llamado de vida inserta, de las mujeres religiosas saliendo de los conventos y de los colegios para trabajar directamente en los barrios, y se va a trabajar un barrio popular en el norte de la ciudad de Buenos Aires, en tiempos complicados, porque también eran tiempos entre dictaduras en la Argentina, ¿verdad? La dictadura comenzó en el 66 y terminó en el 71, e inmediatamente después, en el 76, volvimos a entrar en esta segunda dictadura trágica para la Argentina. Eso marcó también la vida de María de varias maneras. Ella estaba trabajando y viviendo en estos barrios populares, trabajando junto con otras hermanas misioneras que habían venido de Francia, 2 de ellas que fueron bastante conocidas, no solamente en la Argentina, porque fueron secuestradas y asesinadas por la dictadura. Entonces, y además el barrio donde María estaba trabajando
cayó dentro de un programa del proceso dictatorial de la eliminación de estos barrios, con lo cual María tuvo que partir de Buenos Aires y se exiló en el norte de la Argentina, en el monte salteño, y allí estuvo 15 años ellos trabajando con los indígenas huichí. ¿En qué, perdona? En la provincia de Salta, en el norte de la Argentina, con los indígenas Vale. del pueblo huichí. Vale, estuvo trabajando muchos años con ellos, 15 años estuvo allá. Terminada la dictadura, ella vuelve a Buenos Aires, forma parte de este grupo, de este nuevo grupo que se crea dentro del ámbito de la iglesia de la pastoral aborigen, y vuelve a vivir al barrio que se había reconstruido después que la topadora le había pasado por encima, vuelve a reconstruirse en esa zona, un barrio precario, con el cual María trabajó mucho de manera participativa, pero también se dedicó a trabajar, era una mujer de una energía envidiable, ¿no? María era una mujer que podía estar en un mismo día en una punta de la ciudad, en la otra punta de la ciudad, realizando tareas diversas, que acá, conversando con la gente acá, me decían que eso les hacía recordar a la abuela, ¿no? A Irene, que Irene también era una mujer de suprema energía y mucha voluntad en lo que hacía, ¿no? Vale. Bueno, y María se dedicó también, aparte de su trabajo en el barrio, creó un centro que se llamó Sueños Compartidos, donde trabajó con el barrio. La idea fundamental de María era hacer comprender a la gente cuáles son sus derechos, ¿no? Uh-huh. Que eran gente pobre, carenciada, no todos argentinos, había inmigrantes de Paraguay, de Bolivia, que también vivían ahí, y que tenían derechos y que debían salir a reclamar por esos derechos, ¿verdad? Ella trabajaba con las metodologías de Paulo Freire, que fue un pedagogo brasilero que también forma parte de este movimiento, donde trabajaba fundamentalmente con la idea de una pedagogía de la participación. ¿Y cómo es que desde este grupo pastoral aborigen os piden a vosotros que hagáis esta investigación alrededor de la vida de María? Justamente por haber sido ella una de las fundadoras, vale, por haber trabajado intensamente con indígenas simultáneamente que trabajaba con el barrio. Fue responsable de la creación de un barrio Toba dentro de la ciudad. Ella andaba todo el tiempo creando centros donde la gente se pudiera reunir, buscando lugares donde la iglesia tuviera terrenos que pudieran ser donados para armar un barrio, y así se armó el barrio Toba de Derqui, ¿no? En un colegio que tenía un terreno grande, consiguió que el obispo correspondiente a la zona donara 2 hectáreas de esos terrenos de la iglesia para que allí se construyera ese barrio, siendo un barrio no católico, es un barrio que corresponde a una religión sincrética que había tenido un comienzo de evangelización por parte de la iglesia menonita, uh-huh, y luego los menonitas se retiraron y dejaron que los indígenas hagan su propio proceso, y ellos crearon una iglesia propia que se llama la Iglesia Evangélica Unida, lo cual no impidió que, ¿no es cierto?, María trabajara activamente con ellos. Nos llamaron a nosotros porque nosotros veníamos trabajando sobre este tema desde hace muchos años, la conocíamos a María, habíamos trabajado con María y había llegado a las manos de la pastoral parte de su archivo personal, que es el que tenía que ver con este trabajo que ella venía realizando con indígenas. ¿Cuándo murió ella? En el 17. Vale, de acuerdo. Entonces, claro, tú me has contado una historia, me has contado buena parte de su historia, de su biografía, que pasó la mayor parte de su vida en Argentina, porque no sé si luego ella volvió a Cataluña. Volvió, por lo menos sé que estuvo una vez de paso por acá. Como de vacaciones, a lo mejor. Sí, de paso para Roma, que fue a hacer un curso becada para allá, pero vale, no es que volvió entonces, a vivir acá. Claro, allí en Argentina tenéis buena parte de su historia. Claro. ¿No? ¿Qué has venido a buscar a Palafrugell? Bueno, nosotros cuando empezamos a trabajar, ante algunos comentarios que habíamos recibido en el barrio donde ella trabajaba, que ella alquilaba una pequeña pieza, que era como un pequeño depósito en la casa de una mujer paraguaya, que tenía un patiecito y en el fondo había una habitación, ella vivía ahí.
según nos describió esta mujer, esta habitación era totalmente despojada, tenía una cama, una bombona de gas para cocinar y un perchero para colgar su ropa y un estantecito para sus libros y nada más. Entonces cuando le preguntamos a la mujer esta qué hacía María en sus ratos libres, ella nos contestó, María no tenía ratos libres porque ella estaba todo el tiempo ocupada, pero cuando venía la noche ponía música clásica y se ponía a escribía. Entonces nosotros empezamos a sospechar que había un diario y que ahora descubrí que es una continuación de la tradición familiar de los dietarios que tenían tanto la abuela como la tía. Entonces empezamos a buscarlos, los fuimos a buscar al archivo de la institución a la cual ella pertenecía, el Sagrado Corazón, y por una única vez pudimos entrar a ver esos archivos y cuando abrimos los cuadernos nos llevamos la sorpresa de que a pesar de que María hablaba un castellano absolutamente porteño, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, y si uno no sabía que ya no había nacido ahí, nadie lo hubiera sospechado, ya llegó de chica, hizo todo su estudio, hablaba como te estoy hablando yo ahora, sin ningún tipo de acento. Cuando abrimos los cuadernos estaban escritos en catalán. Pero vosotros lo sabíais que ella era de... Más o menos, lo fuimos averiguando, porque no es que ella hacía explícito esto. Vale. Ella, incluso gente que estaba cerca de ella trabajando, no sabía. Es una argentina más, ¿no? Ella era una argentina más y por ahí decían, yo preguntaba, ¿ella era española? Y me dice, no, ella no era española. No, a ver. Ella era de otro lado, pero no sabemos bien de dónde. No, a lo mejor no iban muy desencaminados, ¿no? Claro, no. Entonces, bueno, cuando particularmente yo, porque, a ver, cada uno de los que formamos el equipo tenemos una mirada sesgada en función de nuestra profesión, ¿no? Sí. Yo vi los cuadernos en catalán y dije, acá hay algo que hay que empezar a buscar por este lado, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos a buscar por el lado y empezó a surgir en nosotros la idea de que en María, como en otras personas, ¿no? No en todas, pero en algunas personas eso ocurre, existe un corte, una subjetividad en la tarea que realice como profesional, como periodista o como lo que fuera, que además de la formación externa que reciba como religiosa, con la ideología que tenía la Iglesia en ese momento, qué sé yo, había un corte que pasaba también por otro lado, ¿no? Y empezamos a sospechar que ese corte pasaba por las ideas. Cuando empezamos a averiguar la historia de su familia, nos quedó bastante claro de dónde venía esto, ¿no? María venía de una familia fuertemente catalanista. Su padre no les permitía hablar castellano en la casa. Eso lo sabemos por la gente que la conoció, sus compañeras de colegio. Ella en su casa se hablaba catalán. Entonces dijimos, bueno, empecemos a averiguar exactamente qué quiere decir que María y su familia fueron continuadores del catalanismo en la Argentina. Claro, ¿qué significa? Aunque ella no lo haya hecho explícito, ¿entendés? Y hay una cuestión que acá hablando con la gente, que se empieza a perfilar una cuestión que obviamente ella estaba trabajando con otro grupo humano que estaba sometido al mismo tipo de presión estatal a la cual estaba sometida. Bueno, claro. El catalán acá, ¿no? Entonces, esa defensa por el derecho al respeto de la diversidad cultural, el respeto por la lengua, ¿no? Y al mismo tiempo un llamado de universalidad a esto. No es que yo, porque soy esto, quiero que todo el mundo sea esto, sino que los demás son los que son y yo quiero que los demás también puedan ser lo que sean, ¿no? Ella, ¿qué es la situación? Yo escuchaba, me explicaban el otro día un poco la idea del catalanismo de principios de siglo, ¿no? De ese catalanismo más cultural, y yo pensaba, bueno, es el mismo discurso que yo o cualquier persona podría tener con respecto a la situación indígena, ¿no? Claro. Pueblos que se encuentran sometidos a la presión del Estado, a una obligación a asimilarse, a no permitírseles hablar la lengua. De hecho, hay pueblos que fueron conquistados a fines del siglo XIX en la Argentina, como por ejemplo los araucanos, que son los mapuches de ahora, que prácticamente han perdido la lengua, están trabajando por recuperarla.
Pero ella trabajaba con los pueblos del monte del norte, que fueron conquistados, por decirlo de alguna manera, de una manera bastante fuerte, vale, por el gobierno argentino, casi en 1890. O sea que con los pueblos con los que ella trabajaba todavía estaba muy fuerte esa idea, ¿no? Y pueblos que no eran aguerridos con los mapuches, que pelearon, que lucharon por su territorio. Esta era gente que no tenía caballo, no tenía forma de defenderse ante el ejército nacional y que fueron avasallados muy, muy fuertemente. Y con esa gente era con quien María trabajaba. Y siento que esta cuestión, ¿no?, tan fuerte en su familia y tan fuerte en ella, que aún hablando durante todo el día, durante todo su día en español, en castellano, en realidad, llegaba a la noche a su casa y le salía su lengua madre. ¿Encontráis el diario? Encontramos el diario, pero no pudimos avanzar sobre el diario porque no pudimos volver una segunda vez, porque la congregación del Sagrado Corazón al cual pertenecía María dice que esos materiales están bajo secreto y no se pueden estudiar, así que nosotros ya no los veremos, los verá la generación próxima, ¿no? En una parte lo entiendo, porque bueno, nadie sabe qué es lo que escribió María en esos diarios, por ahí alguna inconveniencia con relación a la congregación, vale, al Vaticano o a lo que fuera, o a las hermanas que la rodeaban, pero no, bueno, vamos a insistir a ver si podemos firmar algún convenio de confidencialidad, porque además María, en ese poco rato que pudimos ver las cajas que estuvimos ahí, porque es un espacio enorme que son cajas y cajas y claro, cajas. si era un cuaderno diario durante ¿cuántos? 60 años. Hay otras cosas ahí adentro que pudimos más o menos rápidamente ver, que remite un poco también a lo que hacía la abuela y la tía, ¿no? Porque ella recogía toda la información. ¿Y cómo continuáis la investigación? Una vez habéis visto el diario, pero es como si os pasara por delante y se os va, ¿no? Nosotros tenemos una cantidad de información sobre la vida de ella y sobre las cosas que hizo, que estamos en condiciones de escribir una biografía, pero queríamos escribir una biografía que vaya un poco más allá de una biografía escolar, de decir, bueno, nació en tal fecha, hizo tal cosa, papá, y murió en tal fecha, ¿no? Enriquecerla con el contexto al cual ella pertenecía, y ella pertenecía a varios contextos al mismo tiempo, que estaban alrededor de ella, ¿no? El contexto del catalanismo, el contexto de la Argentina, el haber sido hija de un producto de la gran inmigración a la Argentina, haber pasado sus primeros años con su padre acá en la guerra, su formación en la iglesia, ¿no? O sea, hay el contexto de la propia dictadura en la Argentina, de la situación política de Argentina, o sea, hay toda una serie de cosas que rodean la biografía de María que me parece que son interesantes de explicitar, ¿no?, para una mayor comprensión del personaje, porque además estos personajes históricos tan complejos, que tienen formaciones que son atravesados por narrativas muy distintas todo el tiempo, ¿no?, terminan, particularmente en un país como la Argentina, que ha tenido una inmigración masiva de muchos países, con mucha gente que venía huyendo, echada, ¿no es cierto?, que viene con todas estas cruces de narrativas. Son figuras que de alguna manera se transforman en representativas de una generación, no solamente de la iglesia o del catalanismo o demás. Entonces, justamente estuve buscando acá materiales sobre María Gracia, sobre un poco las ideas que circulaban dentro de la familia, y estaba leyendo una nota que no es de la familia Bazarrocas, de la familia Llorens, pero son dos familias que están muy entrelazadas entre ellos por casamientos y qué sé yo, donde el padre le dice a su hija, le dice, yo no quiero que vos seas un personaje híbrido, que seas una mezcla de catalán con argentina. Quiero que vos te sientas argentina, pero que puedas brindarle a la Argentina los valores de tu familia y los valores que traes como catalanista. Y me parece que esa es un poco la cuestión, ¿no? Es decir, cómo estos valores le permitieron a ella esto. A ver, no hay manera de poder comprobar y decir esto es 100% así, porque María no está, claro, y no se lo puedo preguntar y no puedo ver qué es lo que escribió ella en sus cuadernos. Pero como hipótesis con alto grado de verosimilitud, ¿verdad? Esta cuestión está presente en ella. Claro.
Está presente en el solo. ¿Y cuándo decidís venir a Palafrugell? ¿Y cómo ha ido todo este proceso? Bueno, nosotros sabíamos de la existencia de este archivo y habíamos estado mirando por internet, y yo vine acá, no vine directamente, debo confesarlo, estuve haciendo un viaje por el sur de España, y dije, ya que estoy viajando por el sur de España, me iré a ver el archivo, porque termino el viaje en Barcelona, entonces prolongué el viaje una semana más para venir acá. Encontré algunas cosas interesantes, pero de hecho mucho del material, este archivo realmente es maravilloso. Mucho del material está online. Vale. ¿Verdad? Entonces, bueno, me llevo algunas cosas que no estaban online, que están todavía en cajas, pero además uno de mis objetivos en este viaje, porque obviamente en 3-4 días encima llegué en un feriado puente, con lo cual recién pude acceder al archivo el miércoles y me voy el domingo. O sea, es una mirada de pájaro sobre lo que hay. Me llevo algunas cosas que me las van a mandar, pero yo quería establecer el contacto, sobre todo con el archivo, de manera tal que nos permita poder seguir intercambiando información, que nosotros podamos mandar para acá algunos materiales sobre María como para completar el archivo, ¿no?, de la familia Roca, Bassas, Llorens, sí. que es una unidad familiar. Encontré acá, por ejemplo, un libro inédito que escribió María Gracia Llorens sobre La Pampa, que se llama Por los caminos de la Pampa, con fotografías muy interesantes de principios del siglo XIX, ¿no? Porque además ella tenía, igual que María, no es esa mirada ingenua de decir, ay, qué lindo esto, mirá lo que hacen acá, que allá no se hace, o se hace parecido, sino que tenía una mirada crítica sobre lo que estaba haciendo, lo que estaba mirando, ¿no? Ella como era una zona del país que recién se acaba de conquistar, y ella llegaba de alguna manera también como una colonizadora, pero que al mismo tiempo le permitía tener... Estamos hablando de la tía, de la María Gracia. Vale. Claro, el objetivo de esto es una investigación que viene a una institución y os pide, quiero tener más información sobre este personaje, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo a partir de ahora? El objetivo a partir de ahora es terminar de digitalizar la parte del archivo que está en DEPA, que es la que a la congregación no le interesó mantenerla secreta y se la mandó a la institución que ella, entre otros, creó. Hacer un primer esbozo de biografía para que quede allí acompañando esto, y después nuestra intención es seguir trabajando y, de ser posible, elaborar un libro sobre esto que contenga todos estos otros contenidos que te cuento, ¿no? Todos estos contextos y narrativas que atraviesan a un personaje histórico en un momento determinado. Un libro, entonces. Bueno, una biografía, ¿no? De toda la familia, ¿no? Exactamente, una biografía que sea una especie de saga, sí. ¿no? Que empiece en Cataluña y termine en la Argentina, con personajes muy notables en cada caso, pues y que tuvieron mucha influencia Cuando lo tengáis, avisarnos, que aquí la gente... Desde luego, va a pasar un tiempo. Se va a pasar un tiempo. Va a pasar un tiempo, pero lo queremos hacer, tenemos ganas de hacerlo. Se está armando un video ya sobre la figura de María, que se está trabajando sobre todo en el barrio. Tenemos que completar más la parte del trabajo de ella con indígenas, ir un poco al norte. Lo que pasa es que estamos trabajando con presupuesto cero. Entonces, bueno, tenemos que ir armando las cosas y tiene que ver con los tiempos profesionales de cada uno de nosotros, ¿no? Pero estamos muy entusiasmados con esto porque me parece que puede ser un trabajo bastante iluminador en muchos sentidos, ¿no? Fascinante la vida, ¿no? El personaje de María. Recuérdame los apellidos porque como María que... Bassa Palau. Bassa Palau, vale, porque como hay tantas... lo que dices, la saga familiar. Claro, seca porque, a ver, ella era hija de Celia Palau y Florencí Bassa Rocas. Vale. ¿No? Entonces María termina siendo Bassa Palau, ¿verdad? Sí. Y bueno, yo creo que todavía queda bastante documentación por recopilar y bueno, otro detalle que querría decirte es que María no fue un personaje ignoto en la ciudad de Buenos Aires. María en 2013
recibió un reconocimiento por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como personalidad destacada de la ciudad en el área de los derechos humanos. Vale. Ella también había trabajado bastante con Pérez Esquivel, que fue premio Nobel por la Paz en Argentina en la década de los 70. Así que bueno, ella trabajó en varios ámbitos, ¿no? Ella fue muchas cosas en sí misma. Ella era una docente, ella fue profesora de Historia, Geografía y Teología en el Sagrado Corazón, fue una trabajadora social y una educadora popular en el barrio, fue una política y además fue una religiosa, ¿no? Me contaba una prima de ella que viven acá, es que estuve charlando con ella el otro día, y me decía que en su familia de acá, de Palafrugell, decían, María es una monja rara, es más una trabajadora social que una monja. Y es cierto, ella fue todas esas cosas. Muy bien. Pues, Leonor Slavsky, gracias por darnos a conocer el personaje de María Bassa Palau. Sí. Y eso, cuando tengáis toda la imagen completa, pues avisarnos que tenemos que explicar en la radio. Si tú desde la radio puedes conseguir que haya gente conocida que tenga alguna idea de la familia y que diga, sí, yo me acuerdo que mi abuela contaba tal cosa, será bienvenida. Fantástico. Pues desde aquí hacemos el llamado también. Pues Perfecto. Muchas gracias, Leonor. No, al contrario, gracias a ustedes.